Cuando yo lo vi en algunos videitos que aparecían por ahí, lo que más me llamó la atención es que a la hora de hablar lo hacía siempre con una sonrisa en los labios. Eso hacía que transmitiera un sentimiento positivo, que le impregnara una alegría que se ve que sale de dentro, a pesar de sus limitaciones y de los retos que la vida le impuso desde el mismo momento de su nacimiento. Nos referimos a Michael Eusebio, un joven de apenas 20 años de edad que se ha convertido en la primera persona con discapacidad visual en ser desarrollador junior de software, que trabaja para Alfa, puesto de bolsa, que es una de las mejores empresas de América Latina, reconocida así por la revista Forbes, y que fue aceptado, señores, escuchen bien, en dos universidades de alto prestigio en los Estados Unidos, St. John's University en Queens, Nueva York, y University of Colorado Boulder, que tiene el puesto 98 a nivel mundial, tras superar a más de 3,9 millones de estudiantes en los exámenes de admisión. Y todo eso estudiando de forma autodidacta, lo que este chico ha logrado. Un fuerte aplauso, bienvenido. Vamos a conocer más de tus logros y de su historia en el día de hoy, porque es importante no solamente para las personas que tienen la discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad, sino para todo el mundo. Bienvenido. Un placer, gracias por la bienvenida y recibirme en este programa. ¿Ves lo Gracias que por la estoy oportunidad. diciendo de la sonrisa? Tú siempre has hablado con una sonrisa desde pequeño. Sí, sí, claro. ¿Eso por qué? No sé, es mi forma de ser. Algunas personas me dicen, no, no te rías, no te oyes serio, pero es algo que yo realmente no controlo y Y como no te- es mejor tener una vibra positiva ante el mundo. Eso es lo más importante y tú tienes razón, diste en el clavo. Ahora sí me gustaría conocer, antes de hablar de todos los logros que has alcanzado a tan corta edad, con 20 años, o sea, ojalá cualquier joven a los 20 años pueda decir, sobre todo de los que están interesados en esa clase de estudios y de programas que son tan necesarios hoy día y tan bien cotizados, que ha logrado lo que tú has logrado. Pero ¿qué tú has pasado para llegar ahí? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu seno familiar? ¿Tu discapacidad visual es 100% o ves en alguno de tus ojos, puedes ver en algún porcentaje? Bueno, Hazme un resumen. sí, yo vengo de mi madre nació en Cotuí y mi padre fue de la capital. Yo puedo decir que tuve una infancia feliz tratando de ser normal en lo que la vida me permitía. Ah, ¿Naciste con la discapacidad visual? sí, nací con ella. Desprendimiento de retina por cromosoma X es una condición que solo le da a los varones y viene de parte de madre. Tengo un primo también que tiene la misma condición. Ah, es genético. Sí. ¿Y tienes otros hermanos de padre y madre? Sí, tengo una hermanita, Nayara. Eusebio tiene 13 años y le encanta el baile. Ay, qué linda. Y tú tienes 20 años, o sea, estuviste 7 años siendo hijo único. ¿Tu papá falleció? Sí, sí, Tengo entendido. a los 10 años. Cuando tú tenías 10 años. Esa primera infancia con papá y mamá, eh, ¿fue difícil para ti? ¿Tú, cuando te diste cuenta, yo soy diferente a los demás niños? ¿Y cómo te trataban papá y mamá? Porque muy importante en nuestros logros es la forma en que nuestros padres nos educan cuando tenemos algún tipo de discapacidad, para nuestra autoestima sobre todo. Bueno, yo en la infancia, en la escuela, experimenté el bullying de parte de compañeros. Me decían el bico. Y eso fue algo que me puso muy triste, ¿verdad? Como todo niño. Pero eventualmente fue algo que fui superando porque en habilidades que yo no competía, tal vez como béisbol, básquetbol, yo era bastante bueno en la escuela y al final mis notas me hicieron ganar un respeto entre ellos y ahí yo pude superar eso. De parte de padre, bueno, pues mi madre y mi padre nunca pusieron ninguna limitación en mí. ¿Tú quieres hacer esto? Vamos.
eso otro también. Y gracias a esa libertad, me dio la suficiente confianza de creer de que yo puedo lograr lo que sea. Y que no solamente sea yo, sino impulsarlo para otros. Nunca te trataron con pena. Vamos a aclararlo. Eso es importante. Cuidado, pero no pena. Te cuidaban porque tú no podías ver. Tienes apenas un 3% en uno de los ojos, Sí, en el izquierdo, en el derecho nada. en el izquierdo, pero un 3% es prácticamente nada. Pero no te sobreprotegían, lo que hizo que tú te atrevieras a todo, no sintieras miedo, que tu autoestima fuera más fuerte. Esto es importante. Cuando tú llegas a la adolescencia, todos los chicos, todos los seres humanos enfrentamos diferentes situaciones, los cambios hormonales, las inseguridades, el que cuando empiezas a querer tener una noviecita, etcétera. ¿Cómo cambió tu vida en la adolescencia cómo te visualizabas? Vamos a utilizar la palabra porque Ajá. tú siempre hablas de visión, así es que eso no tiene nada de malo. ¿Cómo te visualizabas en un futuro? Bueno, en la infancia yo venía de a los 10 años perder a mi padre y fue una persona que siempre marcó un gran ejemplo para mí. Eh, Todo desde su ambición también por lograr grandes cosas, eso me lo infundió a mí, el gran espíritu trabajador y él siempre me llevaba al trabajo con él. Entonces, eso me marcó y siempre me ha puesto esa mentalidad de apuntar alto. No hay por qué eh, quedarse como una canción que él cantaba de Julio Iglesias, en la orilla, vuela amigo, vuela alto. Vuela, vuela mi hijo, vuela alto, vuela mi hijo, vuela alto también, lo dicen muchos. Y bueno, en la escuela yo siempre fui el nerd de la clase, el más inteligente. ah, yo hacía cálculo en la O mente sea que tú eras popular, te convertiste en popular ya en la adolescencia. por esa habilidad, sí. Entonces yo desarrollé eso por mí mismo también. No podía competir a la velocidad que los otros, pues yo calculaba en la mente y eso me hizo sorprender y obtener grandes calificaciones, etcétera. ¿Y por qué tú dices que todo lo que tú has logrado fue, o sea, lograr entrar en esas universidades fue en forma autodidacta? ¿Cuándo te decides a inclinarte por el mundo de la tecnología y sobre todo desarrollar software, que es uno de los trabajos más complejos, porque la gente puede hablar de otros segmentos dentro de la tecnología que son más fáciles para la gente aprender, pero desarrollar software, eso no es sencillo. Requiere especialización. Sí. Bueno, yo en la infancia, en la adolescencia, disculpa, como en esa edad que te decía, a 12 años en adelante, eh, me interesé mucho por la informática, a pesar de mi condición, y yo curioseaba mucho las computadoras, punchando. Y, y así nunca le puse un freno a la Tú, curiosidad. Tengo, ¿cómo? tengo esa característica. Espérate, déjame hacer un inciso ahí. Tú punchabas, como dice, o sea, tú usabas la computadora y cómo esa computadora estaba preparada para ti. No estaba, pero me interesaba saber qué pasaba. Ok, Fue, tenías una fue hasta los curiosidad natural. 17 años que aprendí ¿Cómo? a cómo usar una computadora adaptada. Ok, ¿aprendiste cómo? Gracias a la Fundación Francina Hungría me facilitaron esas capacitaciones y una vez que ya yo tuve esa independencia de dominar un computador, pues ya el límite era el cielo. Eh, en esa adolescencia, te digo, vengo de un background de bien en matemáticas, eso me dio confianza y yo también veía cómo la tecnología impacta grandemente a las personas en su día a día. Entonces yo siempre he tenido esa mentalidad de crear tecnología que impacte a personas, puede ser con mi condición, pero también otros entornos vulnerables de la sociedad. Que mejore la vida, que Que tenga me- un impacto social en la vida de las personas. Y tú estás
precisamente desarrollando una aplicación. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de cómo entras a esas universidades, o sea, cómo te aceptan de estas dos universidades que son de las mejores en su rama en los Estados Unidos. Estamos hablando de una entre las 150 y otra entre las 98. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aplicaste? Porque para aplicar también es muy complejo. Es demasiado complejo. ¿Quién te ayudó en todo ese proceso? Bueno, tuve a alguien que me permitió acceder al examen de admisión, pero en un entorno como el mío, que no estudié en un colegio privilegiado, esas oportunidades eran simplemente inalcanzables. Claro. Entonces, yo no tenía esa forma de ningún medio. Entonces, llegar. cuando no hay medios, la vía autodidacta es la mejor. Es ¿Qué la que hiciste? ¿Empezaste a hacer qué? empecé a programar porque yo sabía que independientemente de dónde estudie, La el, programación es una base. sí, y el sistema no me iba a tener adaptaciones pues, aquí en mi país para irme por esa línea de software. Así que yo empecé aprendiendo autodidacta y dije, bueno, ya aprendo y cuando entro ya tengo una carrera ganada, parte del camino hecho. Y, y eso, una cosa del inicio me llevó a la otra. Empecé online, luego llegué a YouTube, a ITLA, eh, también destaqué allá entre los mejores de la clase. Luego hice un bootcamp con Samsung de inteligencia artificial. Mi proyecto quedó 6 de 25 internacionalmente. Era una IA para predecir ataques cardíacos. Y así he continuado. En respecto a aplicar a Estados Unidos, yo dije, ¿por qué no intentarlo? Y siempre fue esa meta. Además, cuando yo veo las limitaciones de mi país, pues entonces que no hay ninguna adaptación para software, pues tengo que tratar de buscar las mejores condiciones para poder perseguir mi talento. Entonces, pues son un obstáculo tras otro, porque nadie en el país ha tomado un examen así de admisión, ni todas esas pruebas de inglés, nada. Entonces, pero logramos recibir esas cartas. El inglés también fue en forma autodidacta, tú mismo. Eh, en gran parte, no. Mi madre me cosió un curso de inglés en la adolescencia, pero resulta que el inglés que tú puedes aprender en un instituto y el que la universidad te exige, Dos cosas distintas. un nivel científico, entonces me tocó también aprenderme hasta 20, 30 palabras diarias para poder compensar Wow. el nivel que tienen a nivel internacional. Hoy estás trabajando en Alfa Valores, digo, en Alfa Puesto de Bolsa, y también desarrollando una aplicación para que las personas puedan leer, o sea, las personas con tu discapacidad puedan meterse a internet y escuchar todo lo que dice. Yo estaba viendo tu aplicación, qué interesante, te dice, es una voz que te habla y te dice todo lo que tú no puedes leer, ¿no? Sí, lo que hace es automatizar el proceso de adaptación del contenido. Por ejemplo, cuando tú quieres adaptar un libro aquí en el país, pues ellos lo escanean y te dan un audio o lo que sea, y es un proceso que tarda meses. Entonces tú tienes muchísimos estudiantes sin libros todavía y tienes una cola de libros en la cual la institución está tratando de ir entregando, pero es ineficiente el proceso porque es todo manual. Entonces, si cogemos el poder de la inteligencia artificial generativa, podemos adaptar automáticamente, bastante rápido, ese proceso. Bueno, ustedes están viendo a un joven sumamente inteligente, pero sobre todo a una persona que tiene una muy buena autoestima. Teníamos un videito de la compañía donde estás trabajando, de la forma en que, y luego vi otro video también que a mí me pareció maravilloso ver que no solamente ellos te están dando la oportunidad, sino que tú has hecho
que ellos vean las cosas de una forma distinta y es un ganar-ganar. Y yo quiero felicitar a la gente de Alfa Puesto de Bolsa por dar esta oportunidad porque no es un favor que están haciendo, es un deber que tenemos nosotros en este país. Yo quiero que tú en 30 segundos le des un mensaje a tantos jóvenes que piensan que porque son humildes o porque no tienen los recursos a mano o porque no tienen las oportunidades de frente, nunca van a lograr llegar a conseguir grandes cosas. Bueno, es difícil dar un consejo tan poderoso porque yo sé lo que se siente tener todo en tu contra. Y cuando tú en ese momento no hay, tal vez no hay nada que te convenza. Yo también actualmente estoy tratando de completar el costo de mis estudios universitarios y me encuentro solicitando a instituciones para poder lograr eso. Y si tengo que decirle a los jóvenes algo, es que crean en su esfuerzo, en sus capacidades, que eventualmente eso les llevará a muy lejos, porque el proceso es la recompensa. Gracias por haber estado con nosotros, Michael, y yo estoy segura que después de esta entrevista va a aparecer alguna institución que va a terminar de apoyar el proceso de tus estudios, porque tenemos en ti un gran futuro y además un gran ejemplo para tanta gente. Enhorabuena, Michael. Y a tu madre también, sobre todo, y a tu padre, que debe estar muy orgulloso desde allá en el cielo. Gracias por el chance. Señores, buenas noches. Hasta mañana.